¿Qué tal, queridos amigos? Se nos ha dicho siempre que se lucha contra la corrupción. Hubo quien dijo que iba a comenzar el cambio en el 2000. Y cuando llegó a la presidencia de la República el señor Fox, se olvidó de todo lo que había comentado en su campaña y dio un aval al continuismo. Ahora se nos ha hablado de combatir la corrupción como bandera principal del régimen de la Cuarta Transformación. Pero la corrupción sigue y sigue profundamente ligada al poder público. Fíjense ustedes, nada más para que lo anoten. Hace unas horas el presidente de la República decidió darle mayores facultades, mayores funciones a Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, que se ha empeñado en ser la cara de la supuesta lucha contra la pandemia. Ha sido rechazado, ha sido cuestionado, ha sido repelido por muchísimos millones de mexicanos. No puedo decir cuántos están a favor de él y cuántos están en contra, pero es evidente que hay una mayoría silente que lo señala, y hay una mayoría también dentro de esa gran mayoría de mexicanos que lo señala, pero ya con dureza. Sin embargo, en este clima, digamos, de linchamiento contra algunos de los funcionarios públicos que nos han engañado, el presidente decide darle más funciones a este personaje. Precisamente ahora, cuando, si fuera un régimen democrático, debiera ser cesado este personaje por todas las barbaridades que nos ha dicho, por todos los cuentos, por todos los datos falsos, por las incongruencias, por las contradicciones. Fíjense, un hombre que dice que su jefe, el presidente, es un factor moral y no de contagio, una de las frases más demagógicas que se pudieron haber encontrado los panegíricos de Andrés Manuel López Obrador, es premiado. Y mientras tanto el secretario de Salud se empequeñece a tal grado de que ya no sirve para nada, ni para calentar la silla de su cargo, en donde se encuentra sin hablar, sin siquiera figurar. Alguna vez lo pusieron ahí como monigote dentro de la fila de los invitados por el señor López-Gatell a sus famosas conferencias que poco a poco han perdido credibilidad y cobertura. Debo decirles que yo ya prácticamente no las veo, sino simplemente me voy a los datos que finalmente da, porque esa repetición de ideas y de frases no han servido para frenar la pandemia, aunque ahora diga que ya va para abajo. Sin embargo, se siguen dando estadísticas bastante difíciles de digerir. 500 muertos por día no es una cosa que nos alegre mucho seguir subrayando, pero es la verdad. Y dentro de esa gama, vivimos un país en donde los sobornos continúan, y no me refiero a los sobornos del sexenio pasado, que son escandalosos, pero también existen ya muchos que dentro de Morena están denunciando la manera en que algunos de Morena siguen incondicionalmente las órdenes del presidente, mientras otros no lo hacen. Porfirio Muñoz Ledo lo declaró recientemente y fustigó a aquellos morenistas presidencialistas que nada aportan a la democracia. Pero lo grave es que permanecen muchos intocables, aquellos que se dijo que se iba a perseguir, que eran parte de la mafia del poder y que ahora forman parte del gobierno de la República como consejeros. Por ejemplo, la vacuna contra el COVID será una especie de altruista muestra del multimillonario Carlos Slim Helú, en combinación con la Universidad de Oxford
y con los científicos de Argentina para crear una vacuna que sirva para Latinoamérica. Y ya de inmediato el presidente de la República Mexicana se adelantó para decir que no va a costarle a los mexicanos ni un solo centavo esa vacuna que comienza a ser apenas analizada. Es decir, que faltan muchísimos meses para que esa vacuna se concrete. Y eso no nos lo dicen, eso se lo callan. Y la gente piensa que con eso el presidente va a resolver el gran problema que tenemos ahora de la pandemia. Cuando el presidente habla así, la gente se entusiasma, se ilusiona y sale a la calle ya sin cubrebocas, porque resulta que ya se dijo que el cubrebocas es peor usarlo que no usarlo. Eso es una mentira. Es la única defensa, el único escudo que tenemos, realmente. Hay quienes fustigan ahora el uso de aerosoles, que porque por el aerosol se contamina y se puede divagar con el asunto del coronavirus, que ahí con el aerosol se puede contaminar. Esto lo hacen quizá para golpear a las empresas que hacen estos aerosoles, desde insecticidas hasta spray para el cabello, o bien todo tipo de enseres domésticos que se usan con aerosoles. Entonces, bueno, ya no vamos a tener ni siquiera aerosol para tener la posibilidad de una mayor higiene, por ejemplo. Esto es verdaderamente lamentable. Pero más lamentable es que se conserven dentro del gabinete presidencial personajes que son señalados por su alta corrupción y no se les diga nada. Cuando se fustiga a López-Gatell, se le consolida dentro del régimen de la Cuarta Transformación. Cuando se señala a Irma Heréndira Sandoval, se convierte en una especie de heroína de la Cuarta Transformación junto con su esposo Joe Ackerman, un norteamericano que ha afincado bien y muy bien dentro del gobierno de la República. Y así por el estilo, soy Robledo, y no se diga el sinvergüenza que dirige la Comisión Federal de Electricidad con un pasado verdaderamente asqueroso. Y yo me pregunto, ¿por qué el presidente, que nos vendió tanto la idea de hacer una encuesta como las que hizo antes de llegar a la presidencia en su periodo de presidente electo, desistió de hacerle la encuesta a los mexicanos para saber si se llevaba o no a proceso a los expresidentes? Este es el punto clave, porque ahora se habla mucho de que el tal Emilio Lozoya, el soplón por excelencia de los últimos años, al que ni siquiera se le dio el escarmiento de que pisara la cárcel en México. Ahora resulta que los que él señaló son los expresidentes Peña y Calderón, entre otros muchos, además de sus corifeos, los secretarios de Hacienda, etc. Pero nada más se les acusa de palabra. Hoy el presidente de la República volvió a fustigar a Carlos Salinas, y está bien que lo fustigue porque es uno de los peores presidentes que hemos tenido en México. Pero ya basta de tanta hablada, ¿no? Ya basta de tantas palabras. Ya es hora de que actúe y que no nos hagan con el cuentito de que la Fiscalía General es autónoma, porque Alejandro Gertz Manero no mueve un dedo si no se lo ordena el presidente. Así que de autónomo no tiene ni siquiera el nombre. Es una desvergüenza muy grande, porque no se vale modificar aquello que ya se había establecido para actuar en consecuencia, vinculando las consultas populares al espectro jurídico y luego dejarlas al aire para defender a los que ahora de palabra acusan. Es incongruente, no tiene sentido. Y con eso, además, siguen los intocables, los grandes intocables del pasado y los grandes intocables de hoy,
los consejeros del presidente, que son una rufla de sinvergüenzas, están bien amparados en el aparato de la Cuarta Transformación, los que antes eran la mafia del poder, pero también los del pasado. No solamente son los expresidentes, hay que hablar de Diego Fernández, de Mario Fabio Beltrones, de Emilio Gamboa y de tantos y tantos exgobernadores que francamente son mucho peores a los que se les ha echado el guante. Un guante que, por cierto, en algunas ocasiones no llega a tener efecto, como en el caso hasta ahora de César Duarte Jaques, el exgobernador de Chihuahua, o peor aún, de Genaro García Luna, uno de los más lastimosos y execrables funcionarios públicos que ha tenido nuestro país, a la altura de aquel famoso Negro Durazo, primo segundo de Alfonso Durazo Moreno, Alfonso Durazo Montaña, perdón. El otro era Arturo Durazo Moreno. Los dos son parientes, aunque lo niegue el segundo, pero ya lo tengo confirmado, precisamente por una familiar de ellos. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante es el hecho de que sigamos la conducta mental, moral y de acción ejecutiva del presidente de la República. Porque no puede modificar la encuesta prometida con una serie de acusaciones de palabra que se pierden en el diluvio de las mañaneras. Como dice tantas cosas en las mañaneras, piensa que estas cosas tan importantes que tienen que ver con el combate a la corrupción se pierdan entre tantas cosas que promete ahora la rehabilitación del tren del Istmo. Un tema bastante controvertido, porque él hablaba de un corredor y no sé de cuántas inversiones, y ahora nada más se habla de tratar de reestructurar al famoso tren que está abandonado desde hace varios años. Y esto todo en medio de una pandemia en donde los recursos se requieren. Cada vez que hablamos de la pandemia, hay quienes dicen, no se olviden de los niños con cáncer, por ejemplo, que más requieren de servicios, y a los que se ha marginado por esta oleada maldita de la epidemia. ¿Qué vamos a hacer con todos estos niños? ¿Qué vamos a hacer con los que han perdido su empleo? ¿Qué va a pasar con la economía? Pues, según el presidente López Obrador, los que nos van a sacar del atolladero son los miembros de la iniciativa privada que eran antiguamente considerados integrantes fundamentales de la mafia del poder. Esto no cabe, no es razonable. Cualquiera que tenga dos dedos de frente se da cuenta de las grandes contradicciones, que no son más que un modo de manipulación colectiva que hasta hoy le ha resultado eficaz al presidente, aunque esa eficacia va bajando en cuanto que está subiendo la desconfianza, la actitud de muchos mexicanos que protestan contra Andrés Manuel López Obrador porque nos está llevando al abismo, y sobre todo de aquellos que están profundamente decepcionados de la acción del presidente, de las acciones del presidente. Y no contesta. Piensa que estos ataques son motivados únicamente por cuestiones políticas, cuando él es el que asume asuntos políticos como si fueran nada más para alabarlo o condenarlo en asuntos fundamentales, en asuntos que tienen que ver con el futuro de México, porque no podemos tolerar que esta lucha contra la corrupción se haya olvidado de los grandes intocables, de los mismos grandes intocables de los que se olvidó Enrique Peña, que también dijo que iba a combatir a los intocables y dejó más intocables que antes. Y no se les persigue, se habla escandalosamente del caso de Emilio Lozoya Austin, el gran soplón. Se habla de que ha comprometido a dos expresidentes, a Peña y a Calderón.
pero no se sabe más, no se procede, no se actúa contra ellos, se queda todo en palabrerías huecas y llevamos meses escuchando la misma canción. Ya no se trata de que el presidente sea o no contradictorio o incongruente, se trata también de que la fiscalía es una vergüenza, porque está al amparo de lo que el presidente decida. Y esto no es autónomo, esto es simple y sencillamente un engaño mayúsculo, porque los intocables proliferan, los hijos de los intocables también. Carlos Juan González, que ya murió, dejó una secuela de personajes, de hijos que tienen mucho poder en el entorno actual. Lo mismo que los Alemán, lo mismo que los Murat, lo mismo que los Moreira en el caso de Coahuila, lo mismo que tantos y tantos personajes, no se olviden de Miguel Ángel Yunes y de los Yunes en general en Veracruz, que han dominado la escena política y económica del país, y a los que no se les toca un pelo. Se distrae la atención hacia un personaje en especial, Lozoya, que luego resulta que ni siquiera pisa la cárcel después de que la policía española lo tuvo detenido por instrucciones de la policía mexicana, pero lo traen a México y entonces lo llenan de privilegios, como el de tener la posibilidad de usar un pequeño brazalete para mantenerse en prisión domiciliaria. Y vaya usted a saber si usa el brazalete o no. Eso pues sería imposible conocerlo, a menos de que uno estuviera en su casa día y noche para ver si se lo pone o se lo quita. Eso lo saben las autoridades. Pero está privilegiado. Se burla, es el gran Junior, porque sí, hijo de Emilio Lozoya Talman, que fue uno de los principales salinistas, de aquellos que como secretario de Energía hicieron del petróleo el motivo para cancelar, por ejemplo, grandes paraestatales, vendiéndolas, porque teníamos mucho petróleo y teníamos mucho dinero, y entonces se produjeron superávits, según dijo Pedro Aspe Armella en aquella época, que a lo larga se convirtieron en un terrible caudal de déficit. ¿Sí? Lamentablemente, aquellas decisiones de Salinas estamos viviendo ahora sus consecuencias. Sus consecuencias que están al amparo de un presidente medroso que va y viene, que se ríe, que cree que con su simpatía personal puede seducir a las masas, pero ya no ocurre igual, porque le protestan en todas partes. Ya necesita, con el pretexto de la pandemia, sin ponerse cubrebocas, guardar la sana distancia en los cuarteles. Allá es donde habla, los cuarteles de cada ciudad de la República. Ya no se atreve a enfrentarse al público directamente, porque sabe que habrá protestas. Ya no es homogénea la multitud que pudiera acompañarlo. Y esto lo sabe bien porque sabe hasta qué grado está manipulando también las encuestas. Y que son muchos más los mexicanos que rechazan su gobierno que los que lo aplauden. Aquellos radicales que les han servido carne cruda para devorársela a cambio de migajas del pastel de la Cuarta Transformación. Carne cruda envenenada para que la lancen, no para que se mueran ellos, sino para que la lancen la ponzoña en contra de aquellos que cuestionamos la Cuarta Transformación y que no somos intocables, naturalmente. Los intocables son otros, los que no quiere el presidente mostrar, aquellos que como López-Gatell han mentido descaradamente a una población lamentablemente enferma. Lo siento, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.